Queridos hermanos, buenos días en este lunes 23 de marzo. Un lunes más dentro de estos tiempos de confinamiento que tenemos que vivir para luchar contra esta pandemia feroz. Y hoy en la liturgia nos regala un texto maravillosamente esperanzador que es el profeta Isaías, en el que dice: mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrán pensamientos, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Él nos invita ciertamente a la esperanza, porque en realidad estos versos, estas hipérboles poéticas, lo que hacen es reflejar una situación en el hombre de manera, diríamos, esperanzada, pensando que es ciertamente el Señor y teniendo la seguridad de que, como dice Isaías, va a transformar Jerusalén en alegría, su pueblo en gozo. Ya no habrá gemidos ni llantos, ya no habrá nada que nos haga recordar estos tiempos pasados. Son términos que explican, diríamos, una radical esperanza, una esperanza infinita en el Señor que va a hacer todo nuevo. No es solamente una cuestión moral que quiere transformar nuestro corazón, sino que quiere que esperemos, como diría San Pablo, con la creación que está expectante para regenerar a los hijos de Dios. Nuestra regeneración siempre se produce en la Pascua. De hecho, la Cuaresma que estamos viviendo desde este año de modo especial es un camino regenerador hacia la culminación de las fiestas pascuales. Por eso este tiempo puede ser maravilloso para regenerarnos en el fondo de nosotros mismos, encontrar la posibilidad de que nuestro corazón tiene que ser transformado, mejor aún, tiene que ser creado de nuevo por orden, digamos, más profunda en la contemplación del amor de Dios, en la esperanza de ese Dios que tiene con nosotros, en la recreación de la palabra de Dios en su Hijo Jesucristo, que muere, es decir, que desciende a nuestros propios abismos, al propio infierno, para nacer de nuevo, para vivir todos en la resurrección. Imaginad que este tiempo de cautiverio con esta pandemia puede tener ese símil, ¿no? Ese descenso a la oscuridad, a nuestra propia oscuridad, a nuestro propio pecado, para poder salir de ahí victoriosos. Tenemos que estar cerca de los que sufren, como hoy Cristo en el Evangelio, que San Juan nos narra el relato en el que el centurión viene a pedir ayuda, porque ha escuchado el poder de Cristo y quiere que cure a su hijo. Y en ese encuentro transformado, creyendo en Jesucristo, va y creyendo en la palabra descubre que su hijo se ha curado. Posiblemente en esta pandemia muchos no se curen físicamente, muchos tengan que sufrir el luto, muchos tengan que sufrir el dolor. Pues no desaprovechemos los que todavía estamos aquí para ver de qué manera podemos transformar ese oscuro interior nuestro para que cuando salgamos a la calle, cuando nos encontremos con los demás, podamos vivir en una luz transformadora. Estamos como metidos en esa especie de tumba que nos tiene que hacer repensar en el interior. Tenemos que ver dónde está nuestra confianza, como el funcionario. El funcionario va, corre, busca a Jesús movido por la necesidad sin manifestar ciertamente ninguna relación con él. Hoy hay mucha gente que no tiene ninguna relación con ese Jesús y acude a él. Hay muchos que ven en los más necesitados por el dolor y la afectación a Cristo, o ni siquiera eso. Ayer los denominaba el Papa en una entrevista que le hicieron un periodista en La Sexta, el tal Évole, como esos santos anónimos que están ahí,
Nosotros también podemos ser esos santos anónimos. Quizá no estamos en primera línea en el hospital, pero tenemos que vivir en la esperanza. Tenemos que buscar en nuestro interior, tenemos que renovarnos. ¿Para qué? Para que la enfermedad que tenemos dentro del pecado, del egoísmo, no nos ayude a morir tampoco internamente ni espiritualmente. Tenemos que pedir a Cristo que baje a nosotros, que nos cure física y espiritualmente. Tenemos que ganar, si cabe, confianza en Él y esperanza, esa esperanza cierta de la que hablaba Isaías, para que podamos cantar cuando salgamos con el Salmo 29, «Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, no has dejado que mis enemigos se ríen de mí, me has sacado del abismo, me has hecho revivir cuando bajaba a la fosa». Que sintamos esa presencia, porque Jesús se admira siempre de la fe de los hombres y de las mujeres que creen en Él. La fe nos abre una existencia personal a un Dios personal. La fe nos permite mostrar el poder de Dios entre nosotros, a nuestro alrededor, con nuestros semejantes. Tenemos la oportunidad en este aislamiento de redescubrir para volver a nacer en la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que ha experimentado el sufrimiento y que nos ha dado una vida nueva. No la desaprovechemos. La vida sigue siendo en Cristo, porque morir, diría San Pablo, es una ganancia, y mientras vivimos tenemos que ser verdaderos testimonios de la luz de Jesucristo. Replegados en nosotros mismos, seamos capaces de vivir creyendo que Jesucristo nos va a curar, nos va a sanar, nos va a dar una vida nueva. Que tengáis un buen lunes y recibid la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.